bienvenidos a esta semana de la Escuela Judicial Electoral, que en esta ocasión se realiza por primera vez de manera virtual con la FES Aragón. Y bueno, esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos y a imaginar formas cada vez más creativas para poder llevar actividades del campo político electoral, justamente en el contexto de un proceso electoral, de unas elecciones que ya están a un par de días. Y bueno, dentro de estas actividades que se están llevando a cabo en la FES Aragón, dentro de la Semana de la Escuela Judicial Electoral, tenemos el gusto de incluir una presentación de la revista Justicia Electoral, que es la revista que edita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde hace ya casi 30 años de manera ininterrumpida, en una revista en la que se abordan temas del ámbito político electoral y que ha publicado ya miles de artículos sobre esta materia, ¿no? El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen y el honor de que nos acompañen en esta actividad el doctor César Castro Márquez, quien es licenciado y especialista en Derecho, y la doctora Margarita García Álvarez, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Querétaro. Me voy a permitir, si les parece, primero, pues agradecerles la aceptación para participar a ambos en la presentación de esta revista. Ellos, por cierto, tienen dos trabajos publicados en el número más reciente de la revista Justicia Electoral, que es el número 25, que actualmente se encuentra publicado y que ustedes van a poder consultar en línea. Antes de cederles el uso de la voz, si me permiten, les voy a hacer una breve presentación de quiénes son y para que tengan una idea más amplia de su perfil y que conozcan desde dónde nos están hablando, ¿no? Si me parece, me voy a presentar por orden alfabético. Entonces empezaría con el doctor César Castro Márquez, quien es licenciado en Derecho, como decía, por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en Derecho Internacional Público, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Castro Márquez ha tenido diversos áreas, se ha desempeñado, digamos, a nivel internacional y a nivel nacional, ha sido profesor de posgrado y de profesor de grado en diversas universidades. Voy a leer toda la síntesis curricular, me disculpo de antemano, porque creo que va a ser más enriquecedor si los escuchamos a ellos de viva voz expresar sus puntos de vista sobre los trabajos que nos van a presentar. Y bueno, la doctora Margarita García Álvarez, ella es licenciada en Derecho, es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Querétaro, también cuenta con una maestría y especialidad en Administración de Justicia, así como una maestría en Derecho Electoral en trámites por titulación. Ha cursado diversos diplomados, seminarios sobre distintos campos del derecho y se ha desempeñado también en diversos cargos. Actualmente es secretaria técnica de diferentes comisiones dentro del Instituto Electoral de Querétaro y actualmente se desempeña como consejera distrital dentro de este mismo instituto. Bien, sin más preámbulos entonces, y si me permiten, pues les voy a contar, antes de cederles el uso de la voz, una breve historia y unas breves características de la revista Justicia Electoral para que quienes nos están viendo en esta transmisión tengan una idea un poco más clara de qué es esta revista y por qué es importante hablar y escucharlos a ustedes el día de hoy. Bueno, me presento también, soy Luis Jaime González Alcaraz, soy comunicólogo de la Escuela Judicial Electoral y formo parte también de este equipo editorial de la revista Justicia Electoral. Esta revista, como yo les decía hace un momento, se publica desde hace ya casi 30 años, se publicó por primera vez en 1992. Desde entonces se ha publicado de manera ininterrumpida y originalmente lo que buscaba la justicia electoral era generar un espacio para que se difundiera la jurisprudencia en materia electoral por la novedad que este campo implicaba en ese momento en la historia política de nuestro país. Posteriormente, bueno, se fue buscando que además de ser este espacio de difusión jurisdiccional, también generara puentes de comunicación con los diversos campos relacionados con la materia electoral, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas litigantes en el campo del derecho electoral, la comunidad académica, por supuesto. Y con el paso del tiempo, digamos que se fue convirtiendo en este espacio de unión y de diálogo en el que se fueran publicando los diversos trabajos, análisis, reflexiones, investigaciones que buscaban dar cuenta y explicar la complejidad y la realidad de la vida, de la justicia electoral específicamente, y de su relación también con procesos democráticos más amplios en la historia de nuestro país. Entonces, con el paso del tiempo, la revista pues fue consolidándose como el principal espacio de difusión científico y académica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la materia, y desde entonces pues se ha ido reformulando en distintas ocasiones. Ahorita digamos que estamos en su última refundación,
y en este momento la revista pues busca alcanzar ciertos niveles y estándares de calidad en los contenidos que se publica y en la calidad de los autores que se incluyen. Y bueno, para muestra los invitados que tenemos el día de hoy, por supuesto. Entre las acciones o estrategias que se han llevado a cabo para que la revista incremente la calidad de los artículos que se publican, se encuentran algunos que son como básicos y indispensables, ¿no? Dentro del campo académico, por ejemplo, la dictaminación de artículos a doble ciego. ¿Esto qué quiere decir? Que anualmente la revista publica 2 convocatorias y de manera libre, quien guste publicar envía sus trabajos, sus análisis, sus investigaciones o sus avances de investigación, y estos trabajos se reciben y se remiten de manera anónima a 2 expertos en el área que evalúan y analizan estos trabajos sin saber quién es el autor o autora de los mismos y emiten un veredicto que posteriormente valida y vota el comité académico y editorial. Entonces, digamos que sigue un proceso riguroso que busca justamente ser imparcial y darle calidad y certidumbre también de que los trabajos que se van a publicar son previamente analizados y evaluados por expertos en ese campo y quienes harán en su caso o no recomendaciones o darán simplemente el visto bueno para que se publique. Dentro de las secciones que actualmente contamos en la revista Justicia Electoral, tenemos la sección artículos y análisis de sentencias. Estas 2 secciones son las que llevan este tipo de revisión por pares bajo el esquema de doble ciego. Entonces, si ustedes remiten o alguien emite un trabajo para ser publicado en la revista, pues sepan que si va para estas secciones van a ser analizados bajo este esquema y van a ser evaluados bajo este esquema, y si se publican, justamente fue porque ya pasaron por este proceso previo de análisis, de revisión. También tenemos otra sección que es cultural, en la que entendiendo que los nuevos tiempos, que las tecnologías de la comunicación y la información nos han generado diversos productos que no son ajenos al campo político electoral y judicial electoral, por ejemplo, series de televisión, películas, podcasts, etcétera. Buscamos también que este tipo de trabajos puedan ser reseñados y analizados, y tenemos una sección que se llama cultural, en el que se pueden hacer un análisis, por ejemplo, de alguna serie que ustedes consideren que es relevante para comprender o para comprender la vida político-electoral en general. Y tenemos, por supuesto, la sección reseñas, en las que se incluyen trabajos que dan cuenta de publicaciones científicas o académicas en el campo político-electoral, que son de reciente pues, publicación. Y digamos que en este momento son las 4 secciones básicas, pero en números próximos vamos a tener también una sección de entrevistas, en las que van a encontrar ustedes entrevistas con pues, académicos, investigadores muy relevantes en este campo, y con una sección también de análisis en las que algunos especialistas invitados de un perfil académico destacable van a hacer algunas reflexiones y análisis también en la revista. Digamos que a grosso modo, pues la revista se publica, como les decía, 2 veces al año. La suerte que tenemos es que ustedes la pueden consultar de manera digital, pueden descargar el PDF. Ustedes pueden ingresar a la página del Tribunal Electoral, van a la editorial del Tribunal Electoral y ahí van a descargar la revista. O bien, si prefieren, pueden ingresar a la página de la Escuela Judicial Electoral y hasta la parte inferior de la página van a encontrar una sección dedicada a la revista y van a encontrar también los números anteriores, el número actual, y lo van a poder consultar. Aprovecho y meto el gol, ¿no? En este momento tenemos una convocatoria abierta que cierra el último día de este mes, así que si quieren publicar, pues por favor envíennos sus trabajos. Bien, ya sin más preámbulo, les comparto que les decía que el día de hoy tenemos como invitados al doctor César Castro Márquez y a la doctora Margarita García Álvarez, quienes son autores del número 25 de la revista Justicia Electoral, y nos van a platicar un poquito pues de sus trabajos o de lo que ellos gusten además que quieran compartirnos, que puedan traer si quieren a la coyuntura que estamos viviendo en este momento. El doctor César Castro Márquez publicó el artículo que se llama Justicia Abierta, compromisos pendientes de la agenda internacional, y la doctora Margarita García Álvarez nos va a hablar de la institucionalización de los partidos políticos en México y sus formas de alianza. Creo que ambos temas son muy interesantes y ambos son muy pertinentes para el contexto electoral que nos encontramos viviendo al momento de realizar esta actividad. Respetando, si les parece, el orden alfabético, podríamos empezar con el doctor Castro y después continuamos con usted, doctora. ¿Le parece bien? Perfecto. Si les parece, podemos escuchar una primera intervención suya de entre 15 y 20 minutos.
Si hay alguna duda, la podemos ir inclusive conversando, rebotando, y finalmente podríamos tener otro espacio de intervención para que puedan ustedes terminar de cerrar su participación. Entonces, doctor Castro, si le parece bien, por favor, adelante, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Antes de dar inicio con la charla, más que la charla, reflexiones que quiero compartir con ustedes, agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el espacio para compartir las reflexiones que tengo en la publicación, y también pues muy agradecido porque en algún momento fue mi casa laboral, y también agradecido de compartir con la doctora Margarita García, que pues obviamente tiene digamos una amplia experiencia y trayectoria en temas electorales, ¿no? Bueno, sin más, me gustaría compartirles que cuando inicio a escribir este artículo, pues tenía, digamos, muchas cosas o muchos aspectos que quería compartir con, digamos, en general, con el público en general, sobre todo a propósito del actual término que está en boga, que se llama justicia abierta, ¿no? Y que viene a propósito de todas las políticas de gobierno abierto que se han adoptado desde principios de este siglo. Ya desde hace mucho tiempo se venían, digamos, viendo algunos visos, viendo algunos esfuerzos, esbozos sobre todo a propósito de la transparencia y el acceso a la información, que es, digamos, como nace estas políticas de gobierno abierto. La verdad es que es de llamar mucho la atención, o lo que trato yo de hacer a través del artículo, es identificar dentro de la arena internacional o dentro del ámbito supranacional, identificar herramientas que nos puedan permitir tener, por una parte, un concepto más aterrizado, más tangible de lo que es justicia abierta, y por otra parte también, digamos, tener elementos o herramientas para poder incorporarlos en los planes de acción que presenta México como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. En primer lugar, pues digamos que el detonante o uno de los antecedentes principales que tenemos, y a raíz de ello es como podemos hacer un análisis pertinente del tema, es de la Declaración de Gobierno Abierto que se da en la Asamblea General de Naciones Unidas el septiembre de 2011. A raíz de esta declaración de gobierno abierto, justamente es que nace y se crea, se constituye la AGA, México siendo uno de los países originarios que constituyen esta alianza mundial, y también, digamos, pues de alguna manera, pues fomentando o propiciando obligaciones adicionales al ser uno de los países originarios de dicha constitución. Entonces, a partir de ello es que, pues digamos que México tiene una obligación y un peso moral o un peso institucional mayor, digamos, que los otros países que se han ido incorporando. A la fecha son un total de 78 países. Ya, digamos, los otros países pues han ido avanzando más en estas políticas, más en estos desarrollos, y de alguna manera México se ha ido quedando ahí solamente, digamos, en el imaginario, no ha terminado de aterrizar, digamos, esta participación que de alguna manera en algún momento fue pues bastante relevante, que fue paradigmática para el tema de gobierno abierto, y que en su momento, pues, digamos, nuestro país a través de diversos gobiernos, pues no han, digamos, podido materializar, ¿no? O no han podido hacer tangible todos los esfuerzos que se realizan al interior. Y ahorita en un momento más me voy a permitir comentarles el por qué. Eh, digamos, de forma, dándole continuidad al hilo de ideas, pues digamos que en primer lugar es muy importante que nosotros podamos entender qué es la justicia abierta, y digamos que es ese nexo o ese vínculo que redefine la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Si nosotros tomamos en cuenta que los cuatro elementos principales del gobierno abierto son la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, y el cuarto elemento es la innovación y la aplicación de las tecnologías como esas herramientas que van a permitir tener acceso justo a esa información específica y particularmente en el Poder Judicial o en todos los órganos que componen el Poder Judicial, pues de alguna forma nosotros están definiendo y delimitando ese campo de acción para que en su momento pues pudiéramos tener, digamos, herramientas eficaces, contenidos más claros y más cercanos, que sean más
que sean más sensibles, ¿no? Que ahora, al final casi al final de la presentación, les voy a compartir un ejemplo que es bastante claro, el de la publicidad de todas las sentencias de todos los poderes judiciales de nuestro país, tanto los locales como el federal. Y en este caso, pues vamos a ir, digamos, avanzando, ¿no? Entonces, a partir de esta declaración es que comienza el primero de 4 planes de país que llevamos nosotros en México. El plan original, el plan originario, que es el de 2011 a 2013, en el cual, digamos, al ser el primer esfuerzo que tenemos en materia de gobierno abierto, de los 37 compromisos, solamente se incluyen 2 en materia de administración y procuración de justicia. Uno para tener acceso a los ministerios públicos que están denunciados y otro para tener acceso a, digamos, a un seguimiento de carpetas electrónicas, un seguimiento de las carpetas de investigación que se han iniciado. Entonces, de alguna forma, pues digamos, sí fue un buen esfuerzo, pero no teníamos tal cual, digamos, pues ya un esfuerzo como, o digamos, algo más claro, ¿no? Algo que pudiéramos palpar de una manera un un poco más cierta y determinada. Posteriormente viene lo que se conoce como el Plan de Acción Ampliado 2013-2015, toda vez que en el de 2011-2013 el núcleo de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la misma Alianza para el Gobierno Abierto no participan de manera primigenia, es decir, no participan en la elaboración de los compromisos. Ya para el segundo plan, el de 2013-2015, sí participan las organizaciones, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, que originariamente eran 8, ¿no? Y que ahora ya son hasta 12, y en las cuales pues obviamente, digamos, ellos proponían ya en esta segunda fase, en este segundo plan, pues, digamos, propuestas temáticas que se discutieron en mesas de, en primer lugar, de una forma cerrada, solamente entre los representantes del gobierno y estas organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente, de forma, digamos, debate abierto, en el cual se decidieron, pues, los compromisos que se iban a tener, y una de las 9, digamos, de las 9 mesas de trabajo, las 9 líneas de acción, los 9 ejes temáticos que se propusieron como prioritarios. Entre ellos se encontraba el octavo, que era el de justicia y seguridad. Sin embargo, de nueva cuenta, otra vez no se vuelve a incluir, digamos, no entramos a las entrañas o no nos adentramos a las entrañas de las obligaciones de gobierno abierto que tenemos en el Poder Judicial, tanto en la Federación y en los locales, sino que otra vez vamos, digamos, muy enfocado a materia sustantiva penal, ¿no? Con bases de datos de personas detenidas, registro de preparecidas y también datos de acuerdo con el eje de desarrollo. Posteriormente, y bueno, dentro de entre el segundo y el tercer plan, algo muy importante es que México, a partir de 2013 y hasta 2014, ocupa la copresidencia del AGA, Alianza para el Gobierno Abierto, y en 2014 hasta 2015 ocupa la presidencia. De alguna manera, en cuenta, pues, muy buena intervención del gobierno de México para levantar la mano y poder hacer algo, digamos, pues relevante en la materia. Y de nueva cuenta, pues volvimos a desaprovechar esa oportunidad. Y digo, volvimos a desaprovechar la oportunidad porque no terminamos realizarlo. Obviamente también, digamos, como en su momento lo ha comentado el Laboratorio de Gobierno Abierto de la Universidad de Nueva York, lo que se conoce dentro del medio como el GovLab, pues es muy difícil, obviamente, a veces la parte de la identificación de la problemática de gobierno abierto y sobre todo más cuando se particulariza o se aterriza para la justicia abierta, es decir, para los órganos del Poder Judicial, un país en particular. Entramos al tercer plan de acción, que es el de
2000, 2015, 2016, perdón, 2018. Y entre el segundo y el tercer plan, además de la copresidencia y la presidencia de México, tenemos también la declaración conjunta de gobierno abierto dentro del marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, dentro de las cuales, digamos, se habían planteado algunos objetivos, que era fortalecer el marco de derecho, robustecer la participación a través de mecanismos y herramientas que fueran más cercanos. Digamos, de alguna manera se volvieron a poner en la mesa lo que ya se había hecho en la declaración de gobierno abierto de 2011, pero ahora, digamos, ya dentro del paraguas o dentro del marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con la finalidad de hacer, digamos, una vinculación, hacer un nexo causal entre un y otro instrumento internacional y con la finalidad de robustecer, digamos, esa parte. Entonces, para el tercer plan, o para el tercer plan de acción nacional, que es el de 2016-2018, contamos ahora con un nuevo formato. Ahora era una consulta pública a través de un cuestionario en el cual de alguna manera, de nueva cuenta, trataban de identificarse otra vez ciertas áreas estratégicas o ciertas áreas prioritarias para el establecimiento de la agenda para esos 2 años, ¿no? Para, digamos, la implementación de la agenda de gobierno abierto en México para esos 2 años. Dentro de los 6 ejes temáticos que se priorizaron, que digamos el que más se acercaba era el de derechos humanos y Estado de Derecho, pero ya entrando, digamos, a la parte de detalle, no teníamos ninguna mención expresa de nueva cuenta a la parte de justicia, es decir, a la parte de justicia abierta, que es las políticas de gobierno abiertas aplicadas al Poder Judicial, tanto de la Federación como los locales. Y finalmente, tenemos el cuarto plan de acción. El cuarto plan de acción que se da en 2000, tiene vigencia para 2019-2021 y a través del cual se tuvo igual una consulta, de igual forma una consulta pública por internet, que de alguna manera, digamos, a pesar de que pudiéramos pensar que es una herramienta muy democrática y muy cercana para todos, pero de acuerdo con la Encuesta de Tecnologías de la Información del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el INEGI, pues tenemos que no es, digamos, tan cercano, tan asequible, sobre todo porque a lo mejor muchos sí tienen acceso a Internet, pero para cuestiones básicas, es decir, para el uso de redes sociales o para el uso de algunas aplicaciones que, digamos, utilizan pues una memoria caché, una memoria informática, digamos, menor, ¿no? No así para poder, digamos, a veces desplegar una página de internet como lo pudiera ser una consulta pública, sobre todo cuando no se presenta en formatos diversos o en formatos alternativos, que es lo que también buscaría como estrategia las propias políticas de gobierno abierto. Es decir, no solamente centrar en una sola herramienta de participación, sino tener varias herramientas que puedan, a través de las cuales la ciudadanía o las personas puedan participar y puedan tener acceso a esta ciudadanización o esta apertura institucional dentro de la justicia. Y ya con este cuarto plan, digamos, a través de esta consulta, pues tampoco se vuelve a incluir o tampoco vuelve a incluir, digamos, ningún tema justicia. Sí es, digamos, preocupante. Sabemos que también, pues obviamente, cada una de las organizaciones de la sociedad civil a través de representantes, pues sí tienen, digamos, algunas inquietudes o algunos ejes temáticos prioritarios o relevantes de acuerdo al trabajo que hace cada uno de ellos. Lo que sí es, digamos, preocupante es que dentro de los planes de acción del AGA no se aborda, ¿verdad? Y sí se haga de forma paralela. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ya después, digamos, posteriormente, procurando buenas prácticas que se dan a través de diversos instrumentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el informe de gobierno abierto del Banco Mundial de 2016, el cual aborda de manera particular en el artículo que se da aquí en México a través de diversas instancias de talla internacional, los principios y recomendaciones para la promoción de la Cumbre Iberoamericana Judicial, también el cuaderno de discusión de información
se toca ya, es el primer, digamos, el primer instrumento internacional a través del cual, y se proponen algunos elementos que tiene que satisfacer las instituciones, poder cumplir con todas estas, con todos estos, digamos, la UNESCO a través de esta publicación con estos parámetros. Posteriormente también la métrica de gobierno abierto, que es la más reciente, los órganos del Poder Judicial de la Federación, dentro de los cuales se encuentra alta calificación, pero no buena, aceptable, pero no, todavía yo creo que 37 de calificación en materia de gobierno abierto, tomando en cuenta que del 0.01 a el 1, ¿no? Siendo la más alta, el 0.01 siendo la más, o el 0 siendo la más baja, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontrándose en un 0.72 y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en un 0.66. Desafortunadamente, la media de los poderes locales judiciales evaluados es del 0.61 y tomando en cuenta también que muchos de ellos tenían un 0.33, un 0.44, es decir, las políticas de justicia abierta o las políticas de gobierno abierto aplicadas a los órganos del Poder Judicial de la Federación, a los órganos judiciales de las entidades federativas, pues obviamente, digamos, va ahí necesitando que se hagan esfuerzos mayores en la materia con la finalidad pues de que, digamos, de que podamos realmente tener un avance considerable, sobre todo a la luz de las participaciones que realiza México en el ámbito internacional. Y finalmente, incluyo otro elemento complementario que es el Barómetro Global de Corrupción en América Latina y el Caribe 2019, dentro del cual también se hacen algunas menciones ya expresas para la materia de justicia abierta, con la finalidad de que también, digamos, pues pueda robustecerse la implementación y la práctica dentro de los poderes judiciales. Antes de llegar a la parte de las reflexiones, comentarles un caso. Sí es importante que en los planes de acción nacionales, es decir, en los planes de acción de México desde 2011 hasta el que se encuentra vigente hasta este año 2021, se incluya de forma expresa, de forma delimitada, el concepto de justicia abierta o el concepto de gobierno abierto aplicado a los órganos judiciales, porque caso contrario estamos trabajando doble. Y les voy a comentar el caso de la publicidad de las sentencias. Desde 2015 aproximadamente trabaja de forma conjunta el colectivo Lo Bueno Es Que Sepas. Forman parte de este colectivo organizaciones de la sociedad civil que también forman parte del núcleo de organizaciones de sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto. Desde 2015 venían, digamos, propiciando o venían detonando a propósito de la publicación de la Ley General de Transparencia, donde en el artículo 73, fracción segunda, se tenía que tenían como obligaciones de transparencia los órganos, los poderes judiciales locales y el Poder Judicial de la Federación, tenía como obligación publicar las sentencias que consideran de interés público. Entonces, al amparo, digamos, de la ambigüedad del término, ¿no? Aunque tenemos, digamos, dentro del derecho, tenemos pues podemos conocer bastante bien cuál es el alcance y el objeto del término de interés público, los poderes judiciales, tanto los locales como el federal no tanto, pero sí los locales, se amparaban ante esta ambigüedad para, obviamente, pues no publicar ninguna sentencia, toda vez que las sentencias ellos decían o señalaban que al ser entre particulares, pues obviamente solamente tenía efectos entre ellos y no eran de interés público y no había necesidad de esa publicación. Entonces, a través de este colectivo es que el 9 de abril de 2019 presentan formalmente en el Senado la iniciativa de reforma para que se cambiara la redacción de ese artículo para quedar como ahora se encuentra, y proponían que todas las sentencias de los poderes judiciales, tanto locales como el federal, fueran publicadas, ¿no? En octubre, si no recuerdo mal, por ahí el 16-18 de octubre del mismo año, pasa a revisión la iniciativa, la Cámara de Diputados también la aprueba y publicada o entra en vigor esta reforma a partir del 13 de agosto de 2020, en el que señala expresamente que las versiones públicas es obligación, aparte de cumplir las obligaciones del artículo 70, o sea, todas las obligaciones de transparencia, que son lo que se conoce como obligaciones comunes de transparencia, ahora también tendría que cumplir en la fracción segunda con la publicación de todas las sentencias emitidas.
Y esto a raíz del trabajo que realizaron de forma paralela o de forma simultánea el colectivo Lo Justo es que Sepas. ¿Por qué les digo que es muy importante que esté incluido o por qué trato de demostrar dentro del desarrollo del artículo que esté incluido dentro del plan de acción un parámetro o un eje temático de justicia abierta, de gobierno abierto aplicado a los poderes judiciales? Porque no tendría que hacerse este trabajo doble. Podría pedirse a través del propio secretariado de la alianza, que es un secretariado tripartita en el que participan el INAI, en el que participan la Secretaría de la Función Pública. Podría pedirse a través de este secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores, podría pedirse a través de ellos que se diera cumplimiento a esos ejes temáticos, o podría trabajarse de una manera más amplia, con una apertura institucional, digamos, más concreta, más determinada, más cierta. Y no estar haciendo, digamos, estos esfuerzos de forma aislada, sino hacer un trabajo más integral conjunto en el que estuviera obviamente, pues obviamente incluido dentro de estos planes de acción. Por eso sí se me hizo muy importante compartir, digamos, estas reflexiones a través del artículo, con la finalidad de en algún momento dado, pues ir creando toda una cultura de la justicia abierta, ir creando toda una cultura de la apertura institucional de los poderes judiciales. Y digamos que uno de los ejemplos, no porque estemos en esta casa, no porque estemos ahorita auspiciando el evento por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero a través de su programa estratégico institucional, el famoso PEI 2017-2020, es que ya se incluía la consolidación del Tribunal Abierto, como en ese momento se denominó, que viene a ser una política de justicia abierta o de gobierno abierto aplicada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digamos que ya desde entonces sí ha habido algunos esfuerzos particulares dentro del tribunal, pero sí hace falta, sobre todo en los poderes judiciales locales, que sí haya un compromiso real. Y esto lo podríamos lograr a través de estos planes de acción, mediante los cuales, pues de alguna forma, puede hacerse una vinculación mayor, puede tejerse una red estratégica institucional con la finalidad de que realmente pues podamos tener ese desarrollo que se está teniendo en otras latitudes del mundo y que pudiera ser un beneficio mayor para la ciudadanía, que es lo que se busca, ¿no? Justamente es tener esa apertura institucional. Y hasta donde yo recuerdo, todavía cuando me encontraba en las filas del tribunal, pues incluso ganó el tribunal un reconocimiento en prácticas de innovación en materia de transparencia, justamente por pues toda esta nueva imagen institucional que se le dio, y también esa apertura institucional que en su momento se le dio a la información que maneja el Tribunal Electoral. Entonces, digamos, las reflexiones que comparto yo es, pues obviamente encontrar nuevas herramientas de participación ciudadana, ¿no? Como es la creación del mecanismo de participación de organizaciones de la sociedad civil, que se crea en el tribunal en 2020, ¿no? Y pues obviamente darle ese seguimiento y tener ese trabajo continuo con este grupo de organizaciones de la sociedad civil. También encontrar, digamos, otras herramientas de difusión de la información, no solamente, digamos, teniendo en cuenta que pues tenemos un auditorio o tenemos usuarios que tienen diversas necesidades, pues obviamente las instituciones, en este caso los poderes judiciales locales y los órganos del Poder Judicial de la Federación, pues tendrían que explorar nuevas herramientas a través de las cuales se pueda difundir este tipo de información, y no solamente, digamos, ceñirlo a que estuviera en un sitio de internet, que es justamente una de las sugerencias que de inicio, desde hace mucho tiempo, hace el Laboratorio de Gobierno Abierto de la Universidad de Nueva York a las entidades o a los entes componentes del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, también es realizar
un proceso de reingeniería del portal de datos abiertos del gobierno federal, ya que no es actualizado, no se actualiza de manera permanente, le hacen falta, digamos, identificar otros organismos, otros órganos que también son evaluados a través de algunas herramientas como el de métrica de gobierno abierto y que deberían de estar ahí con la finalidad de que en su momento pues, los usuarios pudieran advertir la totalidad del universo de los componentes que tienen prácticas o que tienen políticas públicas en materia de gobierno abierto y publicidad. Y pues prácticamente, digamos, finalizo tratando de, pues que también no solamente es hacer todo este proceso de reingeniería, todo este nuevo proceso de presentación de contenidos, este nuevo proceso de difusión y este nuevo proceso de interacción entre las instituciones, la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y también, digamos, esta pues, relación tripartita que se da en algún momento dado entre los ciudadanos a pie, las organizaciones de la sociedad civil organizada y las instituciones o el Estado, ¿no? Sino también crear una conciencia para que las personas pues sepan que es su derecho contenido en el artículo 6º apartado A y pues de alguna forma también que sepan que también tienen derecho a que se ciudadanice esa información. Es decir, incluso ahora ya estamos yendo en las organizaciones de la sociedad civil, entiendo yo, en algún momento irán, no solamente, ya fueron por la publicidad de todas las sentencias y en algún momento irán por la ciudadanización de las sentencias. Es decir, estos resúmenes ejecutivos que ya en algunas instancias judiciales ya se presentan con la finalidad de que cualquier persona pueda entender la sentencia y que no solamente se dé en términos de argot jurídico, sino que también pues cualquier persona pueda entender cuáles son los alcances y el objeto de esa sentencia, qué es lo que se está protegiendo, qué es, cómo, de qué manera podría actualizarse ese supuesto para todas las personas o todos los gobernados. Entonces, es un proceso de reingeniería institucional, pero también un proceso de reingeniería hacia la conciencia y el imaginario social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que, bueno, en principio me parece que si no han leído el artículo, por favor, hay que ir a leerlo porque acaba de plantearnos un montón de temas que me parece que son sumamente interesantes para cualquier persona que estemos interesado en conocer mecanismos que nos permiten justamente tender puentes comunicantes entre las instituciones judiciales y la ciudadanía. Y me parece que esto que nos exponía el doctor Castro respecto al rol que ha jugado en este caso específico la sociedad civil como impulsores de una mayor transparencia, rendición de cuentas y sin duda una mayor apertura de la justicia hacia la ciudadanía, pues no implica otra cosa que una forma de ir consolidando y construyendo mecanismos de participación ciudadana y de fortalecimiento de la democracia. Y de verdad que es muy interesante pues conocer y también creo que es muy interesante, lo pensaba desde nuestra parte como editores, como coordinadores, como personal que trabajamos en la parte operativa de la revista que estamos presentando hoy, también cómo podemos nosotros construirnos como espacios de diálogo, de difusión de todos estos mecanismos que se están generando y que pueden también continuar por permitirnos seguir pensando formas de fortalecer estos vínculos institucionales y transparentar más y fortalecer la ciudadanía y que se conozca, que sea efectivo el conocimiento de los derechos, que me parece que sigue siendo todavía un gran reto en nuestro país, que terminemos de asumir y conocer cuáles son los derechos, cómo podemos hacerlos efectivos y cuáles son también las obligaciones de las instituciones en estos procesos y cómo podemos como ciudadanos incidir en esta, o conocer por lo menos cómo se fundamenta una decisión judicial, qué se toma en cuenta, ¿no? Sin que necesariamente tengamos que ser abogadas o abogados. Yo creo que muchas gracias, doctor, por estas reflexiones tan interesantes. Las invito a leer este artículo, por favor, y a continuar pensando estas formas de poder participar, ¿no? Yo le invitaría, doctor, si tiene alguna reflexión que hacer, que le demos espacio ahora a la doctora García Álvarez para que nos hable sobre la institucionalización de los partidos y sus formas de alianza, y sí estaría bueno que, o nos gustaría o agradeceríamos mucho que pudiera contribuirnos con alguna otra reflexión final sobre todos estos procesos tan complejos, dinámicos e interesantes que fortalecen y dinamizan esta relación institucional y ciudadanía, ¿no? Instituciones y ciudadanía, pues como decía, para el fortalecimiento de nuestra democracia. Bien, le daríamos entonces ahora el uso de la voz a la doctora Margarita García Álvarez,
quien, como les decía hace un momento, nos va a hablar sobre la institucionalización de los partidos políticos y sus formas de alianza. Doctora, muchas gracias por aceptar participar en esta conversación, en esta charla de la Semana de la Escuela Judicial Electoral. Por favor, bienvenida, tiene usted el uso de la voz. Luis, pues muchísimas gracias y bueno, me quedé con el ojo cuadrado con el doctor César, o sea, uno está viendo hacia el índice, vi su artículo y dije, se ve bastante interesante, pero ahorita que lo escuché fue de, ay señor, les voy a quedar debiendo un montón ahorita que me escuchen a mí después de escuchar a César, hubiera pedido hablar primero para que dijeran, bueno, pero suele pasar, todos los que hemos litigado siempre dejas como el testigo estrella primero porque le preguntan, le repreguntan y ya el segundo entra más suavecito, entonces bueno, me voy a permitir pues presentar más que nada la revista, porque miren, les voy a contar, yo estuve trabajando un tiempo con el doctor Luis Octavio Vado Grajales, a quien admiro muchísimo, y siempre me dijo, cuando tú vayas a presentar algo, tú ve a dar las buenas razones por las cuales deben de leerla. Y bueno, creo que una de las buenísimas razones es que César ya se dieron cuenta de la calidad de los autores que tenemos, o sea, increíble. Y bueno, yo voy a partir desde pues una frase que me encanta mucho, ¿ok? Y me van a decir, oiga, doctora, pues, ¿qué le pasa en la cabeza eso que tiene que ver con la revista y con su tema? Bueno, esta frase se llama la patria es el otro, ¿ok? Y la dice Cristina Fernández de Kirchner, y es ver al otro y entender al otro y aceptar que el otro tal vez puede, que aunque no nos guste, tenga la razón, ¿ok? Bueno, ¿qué hace la revista? Bueno, esta revista, como ya nos había dicho Luis, es una chulada, ¿ok? Porque primero abre una convocatoria abierta, es totalmente transparente, porque de verdad cualquiera podemos mandar nuestro artículo, se analiza, nos lo publican, y bueno, ya desde ahí te está dando garantía de que fue analizado, que sea de calidad el contenido. Bueno, y me van a decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso que la patria es el otro? Bueno, yo espero y estoy segura que todas las personas que estamos aquí comparten conmigo, si no es que dos de los gustos que les voy a decir, estoy segura que el último que les voy a mencionar de mis gustos. Uno es el gusto por la música de José José. O sea, no sé si César o Luis les encanta, pero a mí me encanta, ese es uno, pero el que estoy segura que sí comparten, el quizás el primero no, es el gusto por el estudio, ¿ok? Los que estamos aquí somos, bueno, siempre, diría mi mamá, Dios los hace y ellos se juntan, nos encanta el estudio. Pero cuando estudias, ¿qué es lo que pasa? Te la pasas en un conflicto interno constante, o sea, entre lo que lees que te gusta, que te convence y que acabas leyendo mucho, pero también entre lo que lees que tal vez no te gusta tanto, pero que también tiene mucha razón, ¿no? Entonces, por eso les digo, la patria es el otro, porque en ese estudio hay una discusión interna donde si tú te permites escuchar diferentes puntos de vista, esa discusión se nutre y hace más valioso el conocimiento. ¿Qué es lo que nos permite esta revista? Pues básicamente empaparnos de muchas miradas, de muchas perspectivas. Por ejemplo, acabamos de escuchar a César, de verdad, se le nota la preparación y la experiencia que tuvo en tribunales, ¿no? O sea, se le ve que él puede hablar desde esa perspectiva, pero bueno, me voy a permitir linkar otros autores que estuve yo ahí leyendo, que bueno, apenas estoy comenzando a leer la revista, porque como saben, todos estamos en proceso electoral y es como, estamos esperando con velitas ahí que ya termine para tener un respiro, pero por ejemplo tenemos a Marta Alejandra Tello Mendoza, que es politóloga, o sea, una perspectiva muy, muy interesante. Alejandra Romero Trejo, que es candidata a máster en marketing político. O sea, imagínate lo que te puede decir de un tema una persona que maneja marketing político, o sea, otra perspectiva diferente junto con la jurídica, pero un poco diferente. Luego, Waldo López Blanco, que es especialista en materias de transparencia. Rafael Cruz Vargas, que es coordinador jurídico de una institución que, la verdad, yo tengo una duda, googleo y pongo estrategia electoral. O sea, esta calidad de personas son las que escriben aquí. Y claro, bueno, me voy a permitir mencionar a dos personas que aprecio mucho y que son mis amigos, la consejera María Pérez y el consejero Carlos Rubén Iriarte, que están dentro de un OPLE en Querétaro. Entonces, bueno, desde ahí ya te puedes dar cuenta que hay mucha patria porque hay muchas otras opiniones, ¿va? Y bueno, algunos de los temas que vamos a analizar en esta revista, que yo espero que sí, después de escuchar me digan, creo que esa licenciada que se vestía de morado y que tiene una bandera haciendo alusión al mes que estamos viviendo, tenía un poquitico de razón y me hagan caso, ¿va? Entonces, bueno, por ejemplo, hay temas, por ejemplo, de autodeterminación y participación efectiva de las comunidades indígenas. O sea, no solamente abstracto de, pues hay que hacerles caso, no. ¿Cómo hacerlo efectivo? Por ejemplo, me encantó el análisis de la calidad de la democracia con base en criterios sustentados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, ¿cómo lo puedo clasificar? ¿Cómo lo puedo analizar? Y bueno, uno que tenía aquí anotado, César, vas a decir, ay, seguramente le dieron
aquí una copita o algo así de extra, no. Me encantó este tema de justicia abierta en México, pero la parte que me encantó fue por compromisos asumidos por medios de acuerdos no vinculantes. O sea, porque muchas veces, he de admitir, yo soy muy tendiente a ser positivista, pues siempre pienso en derechos fundamentales, vinculación, pero ¿qué tanto lo que debemos de hacer también se vincula con acuerdos que racionalmente suenan lógicos y que debemos llevar a cabo? Y bueno, un artículo de uno de mis amigos, el reconocimiento al voto de las personas en prisión, que pareciera que ya era como un anuncio de lo que está sucediendo ahorita en las elecciones, que ya hubo un piloto y ya se llevó a cabo. Y bueno, después de todos estos, que solamente me ocupé de mencionar algunos, pues estoy yo, aquí, su amiga Margarita. Y pues como ya se dieron cuenta, me voy a tomar el atrevimiento de hablar pues de una manera un poquito menos formal, porque pues cuando uno está entre amigos, uno está un poquito más abierto a escuchar y pues a tolerar, ¿no? Igual que ahorita pues para mí es una fiesta. En la mañana me levanté y dije, me voy a poner en mi vestido favorito y voy a tomar agua en mi copa de agua favorita, voy a tomar un traguito, porque de verdad es un honor estar aquí con ustedes, vuelvo a agradecer. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar a hablar un poquito de mi artículo y me van a decir, oiga, doctora, pero ¿por qué no habla más a profundidad? Bueno, el chiste es que los quiero dejar queriendo más. O sea, es como si yo les estuviera dando los avances de la nueva película de, pues no sé, de Calimán. Bueno, es que me encanta Calimán. Te van a decir que soy súper vintage, pero bueno, así, pues obviamente les voy a decir lo más interesante, las escenas de acción, pues para que en el inter de esas escenas de acción pues me tengan paciencia cuando me estén leyendo y sepan que viene algo bueno en algún momento y me acaben de leer, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué escribo este artículo que se llama La institucionalización de los partidos políticos en México y sus formas de alianza? Pues bueno, creo que a todos nos ha sucedido que pues de pronto vemos alianzas entre partidos que se ven muy divergentes. O sea, es como, híjole, pues si este es muy liberal, ¿por qué se está uniendo con alguien que es tan conservador? Y bueno, me pasó que tuve la oportunidad de estar en la maestría que tiene la Escuela Judicial y bueno, ahí se me dio la oportunidad de encontrar respuestas a esta pregunta que pues desde niña me hacía, o sea, ¿por qué hay tantas alianzas también hasta en los congresos? ¿Por qué se unen partidos tan divergentes para obtener ciertos objetivos? Bueno, así que este artículo, si quieres saber la respuesta, tendrás que llegar casi a los últimos párrafos, pero vamos a empezar por el principio. Yo empiezo a analizar los partidos políticos pues desde una perspectiva de que no debemos de dar por sentado su existencia. Les diría, es como cuando tú naces en tu casa y siempre hay agua corriente, ¿ok? Para nosotros, que en tu casa haya corriente es algo, pues ya quedas por sentado, ¿no? O sea, yo llego, abro la regadera y me baño. Pero pues en realidad esto no es, no podría ser de otras maneras, ¿ok? Entonces, bueno, los partidos políticos, nosotros solemos pensarlo ya junto con ideas como pluralismo constitucional, división de poderes, doctrina de equilibrio entre la división de poderes, etcétera. Pero lo importante es que yo inicio explicando pues que realmente los partidos políticos no nacen junto con estas ideas, sino nacen ya una vez establecidos los parlamentos. ¿Y por qué nacen? Pues por la necesidad de llegar a acuerdos, o sea, casi lo que estamos viendo ahorita. Entonces, en una primera etapa nacen los que se llaman partidos de cuadros, que eran básicamente alianzas que se formaban para obtener ciertos objetivos y realmente no había una estructura organizacional. Al no existir una estructura organizacional, las mismas personas que estaban dentro del Parlamento eran las que hacían todo, ¿no? O sea, desde buscar votos, o sea, todo. Y bueno, poco a poco, pues esta idea va funcionando diferente, se va organizando un poquito mejor y llegamos a la creación de los partidos de masas. Estos partidos de masa, ¿por qué se hace el boom? Pues se hace boom porque el derecho al voto se hace más amplio. O sea, antes estaba el voto muy restringido a ciertas características, a ciertas personas, y aquí explico el por qué se da y cómo afecta esto a la organización de los partidos. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Pues básicamente ahora va a tener que haber una organización para que se logre el objetivo de obtener votos, una organización más amplia, una estructura más amplia. Ustedes tan solo piénselo. Cuando ustedes quieren lograr un objetivo, tienen que tener una estructura y una organización. O sea, es por ejemplo, César o Luis no me van a dejar mentir. O sea, quiero escribir un artículo o quiero publicar una revista, pues hay ciertos pasos y ciertas estructuras que son necesarias para obtener
éxito. Entonces, bueno, es lo que le empieza a suceder a los partidos. No va a ser suficiente tener unas personas ahí dentro del Parlamento, pues no van a ser suficientes yo para lograr atraer votos hacia mí. Y bueno, y disculpen, tengo la muletilla de decir bueno, pero es porque la vida es excelente y lo repito mucho, así que discúlpenme. Así que esto va a suceder. El verdadero detonante es pues la ampliación del sufragio y los partidos, aquí es donde pues empiezan a corromper. O sea, no tengo nada en contra de los partidos, pero bueno, estamos analizando desde una perspectiva abstracta, pues qué es lo que pasa. Ay, pues que ahora los partidos políticos se convierten en un fin y no en un medio. Y voy a explicar esto y se explica un poquito más profundo en el artículo, pero en realidad lo que sucede es que si antes los partidos políticos, su fin era el obtener votos, ¿qué se acaba convirtiendo el partido político en un fin por sí mismo? O sea, lo que ellos buscan es que no se muera el partido. O sea, sí vas a buscar votos, pero lo que a ti más te interesa es no morirte. Entonces, eso va a traer como consecuencias pues que a lo mejor no escuches ya tanto a las personas, que a lo mejor les tengas que decir ciertas cosas para atraerlos. Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo principal en esta etapa? Y posteriores etapas, ya dirían de aquí para siempre, pues va a ser asegurar la autoconservación de la organización, ¿ok? Que vamos a buscar consolidar las estructuras, generar autonomía, pero siempre para buscar mi autoconservación, no tanto para pues seguir con los ideales. También pasa algo aquí interesante, que pues realmente los partidos se alejan de lo que habían pensado los fundadores de ellos, que era pues que las élites fueran las que gobernaran, ¿no? O sea, la gente súper preparada y con ciertas características. Los partidos lo que empiezan a hacer es que empiezan a tener militantes y esos militantes empiezan a tener la posibilidad de acceder a ser votados. Entonces, aquí se empieza a ver como un rompimiento ideológico muy claro que va a traer otras consecuencias que también se explican en el artículo, ¿ok? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pues que para sobrevivir los partidos políticos suelen separarse de la clase a la que representan. Es decir, pues los partidos para asegurar su existencia, pues van a buscar su fin y a veces se van a separar de las personas. Es decir, bueno, me gusta esta frase que está dentro del artículo. Pueden triunfar los socialistas, pero no el socialismo que perecerá en el momento en que sus adherentes triunfen. O sea, pues tú podrás llegar y decir muchas cosas para atraer votos, pero al final de cuentas, al momento que tú llegas al poder, pues todas esas promesas ocupan un lugar secundario, porque recuerden, lo que queremos ahora es conservarnos, seguir existiendo. Y todo esto lo explico con más detenimiento en el artículo. Y bueno, poquito a poco se van estructurando más y bueno, creo que es importante que nosotros que visualicemos los partidos que conocemos y recuerden que muchas veces los que logran atraer mayores votantes son los que tienen mejores estructuras internas, ¿ok? Tanto, por ejemplo, hasta para RPs con representantes en las casillas, pues son las personas que tienen mayor estructura, tienen mayor control, mayor número de personas afiliadas, ¿va? Y bueno, en el artículo también se maneja el actuar de los partidos pequeños. ¿Cuál es su importancia en este juego de los partidos? ¿Cómo esos partidos pequeños se van también institucionalizando, pero cómo sirven de herramienta para los partidos ya institucionalizados? Y pues ya llegando casi a la última parte del artículo, esto es enorme, o sea, de verdad, yo cuando vi el artículo ya publicado dije, ¿y a poco yo escribí tantísimo? O sea, les voy a ser honestos, fue como el trabajo de toda la maestría y pues como que me puse a trabajar y a recopilar los datos, pero sí está enorme. Así que si por favor me otorgan la venia de leerme, pues tengan paciencia porque es un poco largo, pero les prometo que el final vale la pena. Va a ser una buena película de Calimán. Bueno, estos partidos pequeños cómo interrelacionan, pero bueno, al final, bueno, que fue la parte que a mí fue lo que me hizo escribir el artículo, les hablo sobre las alianzas de los partidos. Y hablo en específico de una figura que se llama la coalición. Ahí les pongo un cuadrito. Yo pues tengo algo que soy súper visual. O sea, yo para lograr lograr tener el conocimiento de algo, pues ocupo muchas veces tener algo que pueda ver y dimensionar. Entonces ahí agrego cuadritos donde se explican algunas cosas. Y bueno, al final, ¿qué les digo?
pues que vamos a tener coaliciones y que, bueno, va a haber partidos contrincantes que se van a unir. Y me voy a permitir leer el último pedacito, uno de los últimos pedacitos, ¿ok? Para los partidos políticos, su verdadero contrincante y el que representa un peligro real es un partido competidor, y no el que de manera simple podría pensarse que sería el opositor. Esto porque el partido opositor atrae votantes diversos a los que tiene como objetivo de captación, mientras que un partido competidor precisamente tiene la meta de atraer al mismo sector de votantes. Es decir, tiene las mismas pretensiones de casa, lo cual genera una pretensión desestabilizadora en el partido. La mejor arma contra un competidor es un ataque de hostilidad, mediante el cual se niega la validez de las pretensiones del partido rival, pero el propio objetivo de captación del voto. Lo que está diciendo en términos cristianos es que para que un partido se haga más fuerte, muchas veces tiene que hacer alianzas con partidos que te parecerían que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Por qué? Porque así atraen más votos. O sea, el objetivo del partido político, al final de cuentas, no es perseguir sus ideales, como pensaríamos, sino es su sobrevivencia y es captar más votos. Si capto más votos, al final voy a sobrevivir. Entonces, todo este artículo va tendiente a explicar qué es lo que sucede, por qué se dan estas alianzas, y bueno, al final también explico cómo, pues, es más perjudicial cuando se hacen alianzas de partidos muy similares, porque una de las partes importantes de la institucionalización de los partidos es que tú los puedas distinguir. O sea, si por ejemplo yo tengo un partido muy conservador, su fortaleza es que tú lo identificas como conservador. Pero si por ejemplo hace una alianza con otro partido también igual de conservador, al momento que tú te vas a votar o al momento que tú ya lo visualizas, te confundes. Es decir, pierde esa autonomía abstracta en las personas. Entonces trae como consecuencia pues que pierda fuerza. Es como, oye, como que Margarita se parece a alguien que yo conozco, entonces cuando pues me vuelves a ver como que no sabes de dónde, o sea, es lo mismo que pasa con los partidos. Si tú no los puedes identificar, pierden su fuerza, porque esa fuerza viene pues de que tú puedas decir, este es el otro. Entonces, si se unen con partidos que son totalmente diferentes, lo que trae son mayores votos, pero no pierden su independencia y su claridad estructural, ¿ok? Entonces, bueno, esto sería por mi parte mi participación. Espero haberlos dejado queriendo un poco más del artículo. Y pues miren, pues yo quedo a sus órdenes. Creo que en el artículo viene mi correo electrónico, si no, pues escriben a la revista y se los pueden proporcionar. Y pues aquí está su servidora. Y muchísimas gracias, Luis, muchas gracias, César. Y pues gracias por todo. Qué bárbaro, Margarita, no, muchas gracias a ti. La verdad que la claridad con la que acabas de exponer el tema de los partidos políticos es impecable. O sea, de verdad era como toda una clase de volver a revisitar el tema de los partidos políticos. Justamente me parece que el momento electoral en el que nos encontramos, si alguien quiere ir a rever el rol el que han jugado, de qué manera los partidos políticos se han ido construyendo a sí mismos, ¿por qué toman algunas decisiones que a veces nos parecen ilógicas, entre comillas? Pues de verdad yo sí les recomiendo leer este trabajo de Margarita para profundizar y para comprender mejor por qué en este juego político esas alianzas, esas formas de tomar ciertas decisiones con determinados objetivos nos van a ayudar mucho a entender la realidad en la que estamos, ¿no? De verdad, muchas gracias, Margarita. Y en efecto, si ustedes quieren escribirle a César, a Margarita o a cualquier otro autor o autora que haya escrito en este número de la revista, por favor, en cada uno de los artículos se incluye un dato de contacto, en este caso el correo electrónico, y ahí van a contactarles. También, bueno, quiero agradecerle a Margarita por las flores que le echó a la revista Justicia Electoral, de verdad que nos honra mucho y nos sorprendes también porque no nos lo esperábamos, ¿no? Muchísimas gracias como parte del equipo editorial de la revista, pues me encanta escucharlo y en efecto, una cosa que me gustaría mucho destacar es esta cuestión multidisciplinaria de la revista Justicia Electoral. Si bien el nombre pues sí es muy jurídico y está enfocado fundamentalmente al ámbito de jurídico electoral y muchos de los investigadores e investigadoras que publican con nosotros tratan temas específicamente de derecho electoral. Lo cierto es que estamos abiertos justamente a esa pluralidad de voces porque pues, somos una sociedad plural y diversa que requiere incluir todas las voces todas las voces pueden y deben ser escuchadas desde el punto de vista de todos los puntos de vista en realidad, pero también de la cuestión de construcción del conocimiento, ¿no? Y la verdad es que la justicia electoral, si bien puede ser vista y analizada desde el campo específicamente jurídico,
Lo cierto es que las ciencias sociales constituyen un abanico bastante amplio, desde el que es posible ver a la justicia electoral como un fenómeno que puede ser analizado desde el marketing, desde la sociología, desde la comunicación, desde la psicología social, en fin, o de la unión de todas ellas, ¿no? De manera interdisciplinaria también. Así que, pues, en efecto, por ejemplo, este número es uno de los números más robustos que hemos publicado. Contiene 14 artículos que incluyen diversos temas, como ya veían, el de la justicia abierta, el de los partidos políticos, paridad de género, acciones afirmativas para personas con discapacidad, entre otros, y también incluye análisis específicos de determinadas sentencias que se han, eh, que se han tomado también en diversos temas, ¿no? Por ejemplo, nulidades de las elecciones, medidas cautelares en materia de radio y televisión, marginación indígena, entre otros. Entonces, el abanico es bastante diverso, ¿no? Bien, ahora tenemos el gusto de que nos acompañe también nuestro tercer presentador, nuestro tercer invitado, es el maestro Rafael Cruz Vargas. Les voy a contar rápidamente quién es antes de darle la bienvenida, antes de darle el uso de la voz más bien, porque ya estamos dando de hecho la bienvenida. Bienvenido el maestro Rafael Cruz Vargas. Gracias por asistir a esta presentación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, es especialista en Derecho de Juicio de Amparo, y es maestro en argumentación jurídica por las universidades de Alicante y Palermo. Actualmente es coordinador de consultoría jurídica en materia electoral y la clínica de litigio electoral de Estrategia Electoral, una consultoría especializada en temas de derecho electoral, y además es un laboratorio de reflexión, pues digamos, permanente sobre temas electorales y visto de manera más amplia, sobre democracia. El maestro Rafael Cruz escribió en este número sobre los ajustes jurisdiccionales por razón de género en las listas de representación proporcional. Así se titula el artículo, de hecho, ajustes jurisdiccionales por razón de género en las listas de representación proporcional, una acción afirmativa judicial. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al maestro Rafael Cruz para que pueda contarnos un poquito sobre su trabajo o algún otro aspecto que considere relevante de este número de la revista Justicia Electoral. Muchas gracias, Rafael, bienvenido. A ti, Luis Jaime, muchas gracias por esta bienvenida. Una disculpa a mis colegas presentadora y presentador, que me tardé un poquito en poder conectarme por problemas de conexión aquí en la casa. Creo que son problemas típicos de estos tiempos. Pero bueno, una disculpa porque no pude escucharles, pero conociendo su trabajo, seguramente muy, muy interesante, y además que, como bien platicaba Luis Jaime, pues creo que son trabajos que se complementan de alguna u otra forma para este excelente número de la revista, en la que nos dieron el gusto de estar presentes, ¿no? Y ahora hacer esta presentación en vivo, pues bueno, el honor es más grande todavía, por lo que agradezco también la invitación y esta bienvenida que me dan acá. Efectivamente, el tema que yo traté en este artículo es uno un poquito más especializado en la cuestión jurídica, particularmente en la cuestión argumentativa de algunos precedentes o de algunas sentencias que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral junto con las salas regionales. La curiosidad llegó justamente pues, por el conocimiento de algunos casos o de algunos asuntos concretos, en donde, a pesar de que se habían emitido acciones afirmativas, tanto en el campo legislativo como en el campo administrativo, es decir, el INE en el caso de las elecciones federales, o los institutos electorales locales en el caso de las elecciones pues de las entidades federativas, hubo algunos asuntos en donde se abrió la controversia, y pues particularmente alguna candidata o alguna aspirante mujer pues impugnaba la asignación de representación proporcional. Es decir, la asignación de representación proporcional pues se hace, como ya sabemos, incluso después de validada la elección, ¿no? Entonces ya no es un tema de cómputos, ya no es un tema precisamente de los votos o ni siquiera de nulidad, sino del corrimiento de la fórmula matemática que está establecida en la ley para distribuir las curules de representación proporcional o plurinominales entre los partidos políticos de acuerdo con el porcentaje de su votación, ¿no? Entonces, a partir de esto, viendo la integración final de los congresos o en algunos casos de los ayuntamientos,
pues observaba que no se llegaba a la paridad total, digamos, ¿no? Al 50% y el 50% entre hombres y mujeres, y es a partir de aquí que se abrieron algunos litigios en donde en pos justamente de alcanzar esta paridad se exigía al tribunal, ya no al órgano administrativo, que es el competente original, digamos, para hacer esta asignación de representación, se solicitaba al tribunal que hiciera un ajuste, es decir, que sustituyera alguna diputación de hombre, porque ya no es candidatura a estas alturas, ya es una diputación tal cual, de hombre para atribuírsela a una mujer, particularmente a quien impugnara, ¿no? Entonces, bueno, aquí surgieron algunas dudas, me surgieron algunas preguntas. Notablemente, creo que lo esencial está pues, en preguntarnos qué tan adecuado es que ya celebrada la elección, ya contados los votos y ya hecha la asignación de representación proporcional, todavía haya modificaciones en las personas que resultan electas, ¿no? Más allá de si son hombres o mujeres, ¿no? ¿En qué abona esto a una cuestión de democracia y sobre todo a una cuestión de certeza por parte de la ciudadanía, que de por sí en cuanto a los plurinominales o a la representación proporcional tenemos ya poca certeza, ¿no? Lo único que sabemos es que los partidos políticos presentan unas listas y a partir de ahí se hace una asignación. No sé la ciudadanía en general qué tan enterada esté, por ejemplo, de cómo es que se desarrollan estas fórmulas o siquiera que esto se hace a partir de una fórmula establecida en ley, ¿no? Entonces, en el sentido de saber precisamente cuál es el efecto particular del voto de cada quien, pues bueno, se vuelve un poco más complejo todavía a partir de estas prácticas en donde ya corrida la elección se hacen ajustes de este tipo, ¿no? Entonces, partiendo de esa curiosidad, digamos, pues me di a la tarea, de analizar cuáles eran los argumentos o la justificación que se utilizó en la sede de los tribunales electorales, particularmente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para llegar a esto, ¿no? Y segundo, pues, ¿cuál es la naturaleza de una sentencia de este tipo, ¿no? Porque para hacer una crítica o para hacer un tratamiento de esta práctica, pues lo que tenemos que conocer es pues básicamente de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son las características de esto que se está haciendo? Y a partir de ahí, fundamentar, pues ya sea una crítica favorable o desfavorable respecto de lo que estaba sucediendo en sede jurisdiccional. Y aquí me quiero adelantar un poco, quizás en cuanto a desilusionarme un poco sobre esto, ¿no? Porque es una práctica que ya se abandonó. No sé si afortunado o desafortunadamente, pero desde el proceso electoral, en los procesos electorales de los que se celebraron sobre todo en 2020, en donde se intentaron litigios otra vez de este tipo, pues lo que se decía, o bueno, lo que terminó diciendo Sala Superior es que este tipo de medidas se tienen que tomar antes de la elección, ¿no? Y desilusionarme porque ya no hay nuevos casos para analizar, pero ilusionarme un poco porque es más o menos a la conclusión a la que yo llego en el artículo, ¿no? No en esas palabras, pero creo que sí en la intención. Ahora bien, dicho esto, creo que sí resulta interesante porque si bien ya no se está haciendo en materia de paridad de género, sí lo estamos viendo en materia de acciones afirmativas con respecto de otros grupos que puedan verse beneficiados a partir de estas acciones afirmativas, ¿no? Y entonces, pues aquí sí resulta, y resulta entonces todavía interesante la primera parte del artículo en donde hago un análisis de qué son las acciones afirmativas, cuál es su origen, ¿no? A partir de la idea de una concepción, perdón, de la desigualdad que va más allá de la desigualdad formal o más allá de la igualdad jurídica propiamente, ¿no? Agarrándome del concepto de la desigualdad estructural, particularmente a partir de la construcción que hace Roberto Saba.
Entonces, al final de cuentas, pues bueno, eso va más bien dirigido a justificar a las acciones afirmativas en general, ¿no? En el sentido de que, bueno, existen ciertos grupos que por su precondición o por su condición extrajurídica, digamos, de una condición que va más allá del derecho, y aquí creo que se junta un poco con lo que comentaba Luis respecto de lo que es el derecho electoral, ¿no? O sea, muchas disciplinas que se cruzan, sobre todo de las ciencias sociales. Entonces, pues aquí, pues obviamente es un dato sociológico, ¿no? A partir del cual identificamos cuáles son los grupos que se pueden beneficiar de una acción afirmativa, o que más bien se deben beneficiar de una acción afirmativa, es decir, de este trato que es verdaderamente desigual, ¿no? A partir de un privilegio, pero que el objetivo del mismo es más bien compensar una deuda histórica, estructural, que se tiene con algún grupo en particular, cada grupo también con sus propias características y bajo sus propias condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, es a partir de ahí que obviamente se justifican las acciones afirmativas como este trato desigual. Entonces, y aquí, pues bueno, sí, intentando hacer adentrar las acciones afirmativas dentro de una tipología normativa, porque me pareció interesante para el análisis, a partir pues bueno, para empezar, creo que no debemos confundir a la acción afirmativa propiamente con un principio de paridad o con un principio de igualdad jurídica. Una cosa es el principio y otra cosa son las reglas que se implementan para darle cumplimiento, para materializar ese principio, ¿no? Entonces, las acciones afirmativas, pues más bien creo que se parecen un poco más a las segundas. El análisis se desarrolla un poco más detalladamente en el artículo, obviamente. Y entonces la siguiente pregunta obvia es, pues bueno, un órgano jurisdiccional, está facultado, ¿no? Por naturaleza, por estructura, por cuestión de división de poderes, por funcionamiento, ¿no? Del propio tribunal, está facultado para emitir este tipo de reglas, porque al final del día, si tenemos que a nivel legislativo se presenta una acción afirmativa que es la cuota digamos, el 50%. Luego a nivel administrativo se establecen acciones afirmativas adicionales, o bien se detalla la acción afirmativa establecida a nivel legislativo. Es decir, los institutos electorales, tanto el INE como los institutos locales, pues implementan acciones adicionales para fortalecer la cuota del 50%, y sobre todo para garantizar que no solamente se quede en una cuestión de candidaturas, de postular 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatos hombres, sino que además se postulen mujeres en posiciones con posibilidades reales de acceso al cargo, ¿no? Entonces, pues obviamente la pregunta que surge es si el tribunal puede añadir una acción afirmativa en este sentido, ¿no? Porque si lo que se hace es justamente decir, bueno, en esta elección no se alcanzó el 50%, y ahí, por ejemplo, pongo el primer caso, ¿no? Que fue el de Coahuila en 2016, en donde para alcanzar la paridad se necesitaba únicamente un ajuste, ¿no? Porque era un congreso de 25 personas, el de Coahuila. Para alcanzar la paridad se necesitaban 12 de un género y 13 del otro. En su momento hubieron 11 mujeres y 14 hombres, ¿no? Entonces, para alcanzar la paridad matemática, digamos, porque no podemos hacer o sea, 25 no es divisible entre 2 de manera exacta, se necesitaba únicamente de un ajuste, ¿no? Entonces, pues ahí la justificación es, bueno, no se alcanzó la paridad de género nos exige que se tiene que traducir en la instalación del Congreso. Entonces yo, tribunal, voy a efectuar el ajuste y voy a quitar a un hombre ya electo, ¿no? Para colocar en su lugar a una mujer, que no era necesariamente quien había impugnado, además, ¿no? Entonces, pues, o sea, estamos verdaderamente ante una acción afirmativa adicional. Es decir,
ya implementadas las acciones afirmativas de nivel que se establecieron en la legislación y que se establecieron en los lineamientos administrativos, el tribunal decide implementar una acción afirmativa adicional. Entonces, pues, repito, la pregunta lógica que me surgió es, bueno, ¿bajo qué argumentos un tribunal puede establecer una acción afirmativa adicional, ¿no? Porque además esto significa no solamente, digo, más allá de la justificación de la paridad y de las exigencias que tiene el principio de paridad de género, había dos premisas implícitas, digo yo, en la argumentación del tribunal y que tienen que ver precisamente con la competencia, ¿no? Uno, que el tribunal estaba entonces es entonces, o un órgano judicial en general, es entonces competente para evaluar la efectividad de acciones afirmativas establecidas en otras sedes, llámese la legislativa y la administrativa. Y en segundo lugar, que ante un diagnóstico, digamos, de ineficiencia de esas acciones afirmativas, entonces también era competente para corregir las fallas que se hubieran advertido en ese sentido, ¿no? Y nuevamente, creo que, de hecho, el artículo tampoco llega no sé si estoy pecando de humildad, ¿no? Pero en el artículo tampoco se llega a ofrecer una pregunta, a ofrecer una respuesta, digamos, absoluta o definitiva en este sentido, ¿no? A mi parecer es un problema mucho más complejo, ¿no? O sea, no sé si un tribunal que en principio debe de tener un caso concreto o a partir de que tiene un caso concreto a la vista, pueda hacer este análisis un poco más abstracto o que se requiere un análisis más bien a futuro respecto de lo que son o han sido las acciones afirmativas. De hecho, creo que es justamente esta situación la que hizo que la Sala Superior detuviera esta práctica a efectos de determinar que fueran precisamente tanto los congresos como los institutos locales electorales los que al final de cuentas fueran los obligados o los vinculados a emitir acciones afirmativas, pero previo a la elección, ¿no? Porque además de la competencia, pues lo que comentaba al principio, ¿no? Pues qué efecto tiene el hecho de que hayamos ido a votar conforme a ciertas reglas y que en la aplicación de ciertas reglas se haya obtenido la instalación de un congreso en ciertos términos, con nombres y apellidos, ¿no? Y que esto pueda ser susceptible de cambio con motivo de una impugnación. Y digo, más allá de esto, o sea, estas son preguntas más que críticas, ¿no? Que creo que quedaron en su momento en el tintero y ahí yo la dejo abierta también, creo que en el artículo. En donde sí hago una crítica es en el sentido de que, pues bueno, si ya vamos a jugar a esto, digamos, ¿no? Si el tribunal ya asumió ese rol de establecer un diagnóstico y de corregirlo, además, de lo que es la eficiencia o la eficacia de acciones afirmativas establecidas en otras sedes, entonces, bueno, el reto era el de construir un criterio uniforme justamente de evaluación y de corrección, ¿no? Y es por eso que también hago el análisis de otros dos casos posteriores, ¿no? Al de Coahuila de 2014, perdón, que fue la primera vez en donde se hizo este ajuste. Uno en donde simple y sencillamente en la evaluación, ¿no? Se dice que no era pertinente la corrección o la implementación de una acción afirmativa de carácter judicial, digamos. Y otro caso en donde, a pesar de que el diagnóstico decía que la instalación del Congreso no se había instalado de manera paritaria y por lo tanto las acciones afirmativas no habían sido eficaces, se observa o se advierte una condición que rebasa o que permite la derrotabilidad, digamos, ¿no? de la paridad de género. Y este asunto no ha sido criticado solamente por mí, también ha sido criticado por especialistas en igualdad y particularmente en paridad de género, porque ahí lo que estableció la Sala Superior es que no solamente
bueno, uno, pues sí, que la paridad de género era derrotable. ¿Por qué? Porque la paridad de género era un principio flexible. No sé si ese vocabulario fue el desafortunado, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que sucedió ahí? Que en el caso, la Sala Regional Monterrey en segunda instancia hace el ajuste, ¿no? En aplicación de estos precedentes, y luego la sala se impugna ante Sala Superior y se deshace el ajuste, digamos, porque quien impugnó o a quien habían bajado en la Sala Regional era un hombre, pero con una discapacidad física. Entonces, pues sí, yo hice la misma cara a Margarita, justamente. Entonces, pues, qué es lo que pasa, qué es lo que pasó ahí? Pues, bueno, o sea, esta persona impugna y dice, bueno, oye, es que así como las mujeres se han visto representadas, también las personas con discapacidad nos hemos visto representadas, ¿no? Y en este caso, tu ajuste a quien afectó fue una persona con discapacidad, ¿no? Y es algo que no se había visto en este tipo de evaluación que se hacía de las acciones afirmativas en materia de paridad de género. Entonces se terminó deshaciendo el ajuste para que precisamente esta persona se quedara en la instalación del Congreso en pos de la representatividad de las personas con discapacidad. Entonces creo que también este asunto motivó de nuevo que la Sala Superior abandonara un poco su criterio, porque también, pues obviamente en los asuntos judiciales no están hechos, o más bien los órganos judiciales no están hechos, no son competentes para hacer una evaluación en este sentido, justo por esto, porque se pueden presentar casos concretos que más bien le corresponde a otro tipo de autoridades que sí tienen como que esta, digamos, capacidad orgánica, ¿no? O estructural de prever a futuro, porque el tribunal no está hecho para prever a futuro, el tribunal está hecho para resolver a partir de un caso que tiene a la vista y a partir de hechos pasados, ¿no? Si bien puede prever algunas consecuencias respecto de sus sentencias, tampoco es que las pueda prever todas, porque quizás ahí ya nos estaríamos aventando una cuestión de legislar. Entonces, es por eso que se da un poco este choque y pues bueno, ahorita estamos en un contexto en el que la Sala Superior constantemente le solicita tanto a los institutos electorales como incluso a los congresos que emitan este tipo de lineamientos o emitan este tipo de normativa en donde establezcan las acciones afirmativas, pero que se establezcan de forma clara y previo a el inicio de los procesos electorales o por lo menos en un momento adecuado para que los partidos políticos y las candidaturas puedan ajustar sus estrategias, sus postulaciones y demás sin la necesidad de que existan este tipo de conflictos, ¿no? Que, pues bueno, por ejemplo, para esta elección de 2018, pues a nivel federal, pues tenemos un cúmulo muy robusto de acciones afirmativas, no solamente en materia de paridad de género, ¿no? Sino de personas de la diversidad sexual, de personas indígenas, de personas con discapacidad, exactamente, sí, de personas migrantes, ¿no? Que aquí también tenemos bueno, surgió un conflicto que si las personas migrantes tenían que ser que vivieran en el exterior o que pudieran ser personas que ya vivieran en el interior, que creo que ahí la migración de retorno se quedó un poco de lado. Pero pues bueno, o sea, observamos cómo si bien en un momento dado parece fácil identificar los grupos que tienen que ser beneficiados a partir de las acciones afirmativas, nos encontramos ahora en un contexto en el que lo que se vuelve complicado ahora es las personas en concreto, ¿no? ¿Quién tiene mejor derecho o quién tiene un derecho a beneficiarse de las acciones afirmativas en particular? Lo hemos visto con la autoadscripción calificada indígena, lo hemos visto con la cuestión también de la diversidad sexual, por ejemplo, el caso de los muxes en Oaxaca. Ahora con los migrantes, ¿no? Que si migrantes que viven en el exterior o también los migrantes que ya viven acá en México por ser migración de retorno, etcétera, etcétera. Y pues bueno, no sé si volveremos a ver una nueva pugna o más bien una nueva oleada de asuntos en la que sea el Tribunal Electoral el que tenga que decidir si se efectúan ajustes posteriores y demás a partir de una evaluación que se vea obligada a hacer de la eficacia de las acciones afirmativas, ¿no? Quizás para revivir un poco el tema de mi artículo o si bien se va a quedar un poco ahí con estas preguntas que dejo en el tintero. Muchísimas gracias, Rafael, por tu intervención.
Pues me parece que además tu artículo se publica en un momento muy oportuno, insisto, de nuestro momento electoral. Y una vez, insisto otra vez, o sea, esto que hoy está publicado, pues nos puede ayudar a comprender estos fenómenos y estos procesos. Y mi insistencia sería, de verdad, a quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través de las redes sociales y de los canales oficiales del Tribunal Electoral, de YouTube, de Facebook, pues por favor vayan y echen un ojo a la revista Justicia Electoral. Van a encontrar inclusive tal vez un artículos como este de Rafael que pueden ayudarles a comprender mejor, quizá para cuando, cuando vean esta transmisión que va a ser pasado las elecciones, un día, dos después, posiblemente les puedan estos trabajos ayudar a comprender pues algunas situaciones o resultados inclusive que podamos advertir y algunas configuraciones que posiblemente se van a dar en algunos legislativos por ahí. Entonces, insistiría en que revisen la revista. Bien, como ya vamos avanzando hacia la parte final, me gustaría aprovechar para quizá empezar por César otra vez, si te gustaría hacer alguna intervención, César, algún punto que te gustaría refinar respecto al tema que abordaste o algún otro aspecto que te gustaría compartirnos, pues me parece que ahora es el momento y contar con unos minutos para poder hacerlo. Muchas Adelante. gracias, Luis. Pues de nueva cuenta, poner sobre la mesa la necesidad de, por una parte, brindar capacitación a los funcionarios, a las personas servidoras públicas que trabajan en los poderes judiciales, tanto locales como el de la federación, con la necesidad o con la finalidad de atender a las políticas públicas en materias de gobierno abierto aplicables a estos órganos, a estos organismos, y obviamente pues implementar las políticas de justicia abierta, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya existe desde hace mucho tiempo la disponibilidad del curso de justicia abierta, el cual está organizado y impartido por el GovLab, el Laboratorio de Gobierno Abierto de la Universidad de Nueva York, y se cuentan también con otros instrumentos y otras herramientas para poder ir fortaleciendo este tipo de sensibilidad, este tipo de funcionarios públicos. Sí hay mucha necesidad derivada de la métrica de gobierno abierto, la necesidad de llevar a cabo esta capacitación y también esta sensibilización en los poderes judiciales locales, que son los que tienen, digamos, un déficit mayor de disponibilidad de este tipo de herramientas y de este tipo de políticas, ¿no? Creo que la centralización de alguna manera, pues siempre ha favorecido, ha facilitado que en el, pues aquí en la Ciudad de México, donde está el centro de los poderes de la Unión, pues justamente siempre haya una mayor disponibilidad de este tipo de contenidos. Sin embargo, pues es preocupante, la verdad, lo que se presenta judiciales locales, en la mayoría de ellos, ¿no? Algunos con índices o indicadores de evaluación bastante bajos, o sea que sí es muy preocupante, en los cuales en algunos de ellos ni siquiera está la información mínima necesaria para poder identificar incluso la dirección o los integrantes de esos poderes judiciales. Entonces, sí hay una necesidad por parte del Estado, de verdad, de reforzar este tipo de políticas públicas, de ponerle un poco más de interés, de poner mayor énfasis en las acciones que se tienen. Y también, por otra parte, pues que en algún momento dado, las organizaciones de la sociedad civil, en su parte de los colectivos que existen, como el de lo justo es que sepas, y también el de publicidad de la información judicial, pero también a través de las organizaciones que forman parte del núcleo de organizaciones de la sociedad civil del AGA, de la Alianza para el Gobierno Abierto, pues que también en algún momento dado, ellos que siempre ponen sobre la mesa el tema de la apertura institucional en los órganos judiciales, también incluyan otros planes de acción nacional, digo, ya quedó totalmente rebasado, pero que sí para el quinto plan de acción nacional de la AGA, pues que sí se incluya
un tema o un eje temático particular de justicia abierta. Yo creo que no solamente es sensibilizar a la ciudadanía, a las personas del derecho que tienen, sino también de las obligaciones que tenemos. Muy bien, César, te agradezco mucho tu intervención y tu participación. Me queda claro que muchas veces, sobre todo cuando tenemos estudiantes, que es uno de los estudiantes universitarios, que es uno de los públicos más amplios de nuestra revista, por ejemplo, tienen algunos conceptos como más familiarizados. Por ejemplo, el de gobierno abierto, ¿no? Y a veces justicia abierta no saben si tienen que hacer un traslape literal y si tiene las mismas implicaciones, ¿no? En ese sentido, y con las inquietudes e interrogantes que César nos ha planteado a lo largo de sus intervenciones, de verdad también les insistiría, por favor, revisen su artículo, está publicado en el número 25 y nos va a ayudar, les va a ayudar a comprender mejor este concepto de la justicia abierta, los retos, los desafíos y los roles que pueden jugar los diversos actores sociales, sobre todo la ciudadanía, la sociedad civil, insisto, en estos procesos. Margarita, si te parece, tenemos unos minutos también para ti. Si quieres hacer una intervención final, nos encantaría. Pues muchísimas gracias, Luis. Pues no sé, bueno, no estuviste, Rafael, en la presentación, pero pues yo me puse a leer un poquito de los artículos que a mí me llamaron un montón la atención y te mencioné a ti, porque la institución donde está Rafael, o sea, de verdad, si ustedes tienen una duda, así acaba de pasar hace 10 minutos algo en materia electoral, ponen su institución, googlean y ya les están explicando con manzanitas y con todo lo que tienen que saber. Entonces los recomiendo un montón. Y bueno, a mí que me quedaría nada más decirles, pues como ya había dicho Luis, muchas de las cosas que van a pasar ahorita en los días de los comicios el día domingo, pues se van a poder explicar si ustedes leen alguno de estos artículos, entre ellos, pues el de su autora aquí favorita, Margarita, porque soy la única, o sea, soy la única muchacha aquí entre tanto caballero tan intelectual. Entonces, por favor, léanlo y bueno, quédense con una idea abierta de que toda la gente que escribe aquí realmente es gente muy preparada. Yo soy, pues, estoy en mis pininos aprendiéndoles a ellos, pero recuerden que todos los autores, siempre cuando les escribes, siempre son muy amables y te responden. O sea, me ha pasado siempre. Y decirles que se animen a publicar en la revista, porque no saben qué chulada es. O sea, desde el momento que tú mandas tu artículo, te confirman que lo recibieron. O sea, no es como en otras revistas que nunca sabes si llegó, si se quedó en el spam, si leyeron el título y dijeron, no, esto no nos interesa. Te responden, dan seguimiento, una vez que lo aprueban, o sea, el proceso editorial son una chulada de personas, o sea, yo lo mandé y pues me faltaban que una que otras comillas, hasta me dio pena y ellos te revisan tu artículo, lo hacen con mucho cariño, te sientes querido, o sea, Luis desde hasta el momento cuando te escribe, espero que tus seres queridos se encuentren bien, o sea, te sientes acogida, sientes que es una institución cálida, no es cualquier cosa. Así que les hago esa invitación, hago la invitación que lean a César, a Rafael y a todos los compañeros que están en la revista, incluidas a mi amiga María Pérez y al el profesor Carlos Seguiarte. Y bueno, sería todo por mi parte, ya mis comerciales. Casi, casi saco aquí un chocolate o algo más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Margarita. Muchas gracias por tu generosidad, ¿no? Por supuesto, hacemos siempre, y me atrevo a decirlo todo el equipo de la Dirección de Divulgación y de la Escuela Judicial Electoral, pues un mejor esfuerzo para atenderlo lo mejor que se puede y siempre estamos intentando estar siempre muy atentos, ¿no? Somos humanos y alguna vez se nos podrá ir algún error, por supuesto, pero intentamos sí ser muy rigurosos en todo el proceso y bueno, a veces nos tardamos mucho, pero es necesario que eso sucede bajo los sistemas de doble ciego, ¿no? Que de repente algún autor te dice, sí, acepto dictaminar, pasa su tiempo, el plazo, no acepta, al final dice, ay, no tuve tiempo, lo siento, no lo voy a poder hacer. Y hay que buscar otro, y en fin, a veces son procesos que sí se extienden mucho, pero bueno, la verdad que sí lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Así que tengo que decir eso. Rafael, si tú quisieras hacer alguna última intervención, te agradecemos mucho, por favor. No, pues yo creo que, digo, agradecer ahora también a Margarita por el comercial. Pero sí, efectivamente, pues los trabajos de divulgación son eso. Y también, sí, la verdad es que admirabilísimo el trabajo editorial que hacen de los escritos que manda uno. La realidad de las cosas es que si mi escrito es bueno es por el trabajo editorial que le hicieron al texto, al artículo que yo les mandé. Y agradecer a César, interesante su pieza, es curioso, ¿no? Como quizás estamos
mal acostumbrados a los malos tratos, pero pues, por ejemplo, uno como electoralista, pues la verdad es que agradece muchas de las prácticas de transparencia que se tienen en el tribunal electoral, ¿no? Se entiende que no son suficientes, pero si viéramos en otras materias, la realidad de la cosa es que es otro mundo, ¿no? O sea, el simple hecho de que encuentres todas las sentencias publicadas del tribunal electoral, por lo menos a nivel federal, eso es de agradecer por ejemplo, lo vemos, pues, o sea, se ven los frutos, por ejemplo, en que se está construyendo un sistema de precedentes en materia electoral, ¿no? Entonces, esto no sería posible sin ese trabajo de publicidad. Pero bueno, la realidad es que sí, queda mucho por hacer, no se debe de quedar ahí. Y por lo otro, pues bueno, es por eso que quizás los electoralistas nos gusta o por eso nos apasiona la materia electoral, por las cuestiones tan interesantes que se llegan a ver, no solamente a nivel estrictamente jurídico, ¿no? sino de otras cosas, y pues por la relevancia que tiene en el país. O sea, el día de hoy eso queda más que claro, y lo que va a suceder el 6 de junio, pues bueno, pues tiene mucho de lo que va a suceder es por lo que se ha hecho y por lo que se ha resuelto a través de las autoridades electorales, y justamente en la revista de Justicia Electoral se encuentran muy buenos análisis, muy buenos estudios del día a día de las autoridades electorales, que sirven justamente para comprender el fondo de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues como entiendo que esto va dirigido a estudiantes, este evento, entonces sí, definitivamente recomendar su lectura, su consulta, siempre, porque además todos los artículos están súper disponibles, es muy fácil acceder a ellos, ya sea a través del sitio del Tribunal Electoral u otros sitios como investigaciones jurídicas y demás. Entonces siempre caes con ellos y siempre caes con algo interesante que o te deja dudas o por lo menos te lleva a alguna otra fuente y demás. Entonces, bueno, yo nada más también agradecer la posibilidad de estar en este espacio y el trabajo editorial que le hicieron al artículo. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias a nombre del equipo editorial de la revista, a nombre de la dirección de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado participar en esta semana de la Escuela Judicial Electoral que se organiza junto con la FES Aragón. Y para nosotros es un gran honor haber cerrado esta semana de actividades con la presentación de esta revista, ¿no? Posteriormente va a haber una clausura este mismo martes 8 de junio en vivo, que se transmite en vivo, pero esta es nuestra última actividad en esta semana. De verdad, muchas gracias al doctor César Castro, a la doctora Margarita García Álvarez, al maestro Rafael Cruz por haber aceptado participar en esta presentación de este número de la revista Justicia Electoral. Y de verdad las invito a que por favor revisen la revista, que se apropien de los contenidos, que puedan inclusive ponerse en contacto con los autores, que inclusive pues que publiquen en la revista, ¿no? Insisto, en este momento tenemos una convocatoria abierta que cierra el último día de este mes, por si tienen algún trabajo en proceso, pues quizá lo pueden someter a publicación, enviarlo y por supuesto será pues, evaluado, analizado y si cumple con los procedimientos que mencionamos al final de esta charla, pues seguramente será publicado. No me resta más que decir que la revista Justicia Electoral es un esfuerzo institucional por seguir ofreciendo este espacio para la construcción de diálogo, de conocimiento, de análisis, a veces de trabajos que pues, son críticos muchas veces con las propias decisiones del Tribunal Electoral, y pues eso es parte del proceso de construcción de conocimiento y de comprensión de todos los fenómenos jurídico-electorales y democráticos en general de nuestro país, ¿no? Así que pues es una convocatoria, como decimos, abierta, se reciben todo tipo de trabajos. Los criterios que se toman son de carácter académico y científico para decir si se publica o no. La invitación está abierta. Y también, bueno, no me gustaría finalizar esta intervención sin, además de agradecerles a nuestros invitados, por supuesto agradecerles a todas las colegas, compañeras de la Dirección de Divulgación que hacen posible que esta revista salga adelante, a la directora Bárbara García, también al equipo editorial de la Dirección de Documentación, que es el responsable de hacer una revisión muy minuciosa de los textos a los que se referían ahorita Margarita y Rafael Cruz. De verdad revisan hasta si una coma, si una comilla, si cualquier cuestión de sintaxis, etcétera, etcétera, hacen un análisis muy, muy detallado. Y bien, pues no me queda más que seguir agradeciendo también
a todos ustedes que nos han seguido en estas transmisiones y que han seguido las actividades de la semana de la Escuela Judicial Electoral con la FES Aragón. Muchísimas gracias. Todas las actividades llevadas a cabo en el marco de este evento van a estar disponibles en los canales oficiales de la Escuela Judicial, van a estar disponibles en la página de YouTube y van a estar disponibles también, pues si en algún momento lo quieren consultar, en la videoteca de la Escuela Judicial Electoral. También les recomiendo muchísimo, aprovecho que vayan y revisen la videoteca porque van a encontrar todas las actividades que hemos estado desarrollando desde que empezó esta pandemia. Hemos generado más de 300 actividades sobre temas político-electorales, seminarios, talleres, conferencias, tertulias académicas y ahora, bueno, esta semana que también está aquí disponible. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan una excelente tarde y no se pierdan, por favor, la clausura de esta semana de la Escuela Judicial Electoral, este martes a las 19 horas en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias a todas y a todos y seguimos en contacto por las vías, por las redes sociales y las vías de comunicación de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias y hasta luego.